Bien, y vamos a entrar en la fase de debate, de preguntas, pero previamente quería ceder la palabra al representante de Cuba, que nos quiere hacer una pequeña presentación también de la situación en el país. Sí, muchas gracias, Juan Luis. Sin restarle importancia al tema actual que estamos debatiendo y los anteriores, se me ha solicitado por lo interesante y apasionado que ha resultado el tema de las medidas no arancelarias y su impacto en la competencia, hacer una breve exposición que teníamos preparada sobre este tema en reserva. Máxime cuando al haber escuchado a los expositores de los organismos internacionales que intervinieron en esta temática, no fue abordado tampoco un aspecto importante en materia de medidas no arancelarias que tienen un fuerte impacto en el comercio de todos los que estamos aquí presentes. En este caso, pasamos de forma muy breve a esta exposición para que ustedes vean lo que estamos planteando. El tema, disculpen estos inconvenientes técnicos, ¿no? Perdón, gracias. Se refiere precisamente a las medidas no arancelarias y su impacto en la competencia. El objetivo de esta breve presentación será justamente demostrar si las medidas no arancelarias que fueron aquí relacionadas anteriormente influyen en la competencia de los países desarrollados, así como en los países en desarrollo y en específico en Cuba, en mi país. Y vamos a aprovechar que por eso se me solicitó hacer una actualización sobre el tema de las medidas no arancelarias y la competencia dentro del sistema multilateral de comercio. Sobre qué son y qué entendemos por medidas no arancelarias, esto no lo voy a abordar, fueron muy bien presentadas anteriormente y nos quedó claro que cuando hablamos de medidas no arancelarias es algo muy distinto al tema de los aranceles. Se habló también de forma muy clara sobre las 16 categorías que un grupo de organismos multilaterales y otras instituciones acordaron, sin, por supuesto, definir si estas categorías de medidas no arancelarias eran legítimas, apropiadas o representaban una discriminación. Es el único aporte que estamos aquí empleando. Interesante ver que también dentro de este grupo de medidas, las que afectan la competencia están relacionadas. Pero al final ponemos otras porque no aparece en esta clasificación. Hay algo interesante, se habla constantemente de medidas no arancelarias, pero también de barreras no arancelarias. La pregunta es, ¿son cosas diferentes o es lo mismo? Cuando hablamos de medidas no arancelarias, ¿estamos hablando de algo que difiere de las barreras o las barreras son parte de las medidas? Esto es algo muy importante que en el sistema multilateral no está claro y dentro de las definiciones y la literatura no aparece. De forma clara, las medidas, por supuesto, como término, son regulaciones que fueron presentadas, justificadas, que aplican los gobiernos, mientras que las barreras se refieren a obstáculos precisamente innecesarios que aplican los gobiernos en el comercio. En conclusión, vemos cuando hablamos de medidas no arancelarias que estas no son automáticamente entonces barreras no arancelarias, y que representan un obstáculo al comercio, pero menos breves. Es decir, no ocasionan el mismo impacto al comercio, a la competencia, que es lo que estamos hoy aquí hablando, como sí lo pueden hacer esas llamadas barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son obstáculos que imponen los gobiernos, que van mucho más allá de las medidas, que lo que tratan es de eludir las normas del comercio internacional, las normas de la Organización Mundial del Comercio. Incluyen normas legales como procedimientos administrativos que en ocasiones se hacen llamar directivas, leyes, regulaciones, y sus instituciones que la ponen en práctica solamente lo que hacen es restringir el comercio y en específico restringir la competencia.
Por supuesto que tienen un propósito proteccionista, y entre ellas vamos a hablar de las medidas, en primer lugar las cuotas de importación que fueron aquí referidas, medidas de aduana, de valoración, licencias no automáticas y unas nuevas que no escuché en ninguna de estas presentaciones y están en la literatura internacional del sistema multilateral, que son boicot, embargo y una palabra muy interesante que un cubano como yo sí lo conoce de hace más de 56 años, que es el bloqueo. Y aquí no se hizo referencia dentro de las medidas no arancelarias que afectan a la competencia a la palabra y a la medida o a la barrera bloqueo. Y es una de las cosas que quiero exhortar a este grupo de trabajo para su futuro trabajo, que profundice en estos análisis y vaya más allá en la investigación de las barreras no arancelarias que afectan la competencia. Las barreras no arancelarias entendidas por bloqueo son y se conocen como también medidas unilaterales coercitivas. Esto es un término reconocido internacionalmente que como tipo de barrera se clasifica unilateral, que además tienen un carácter coercitivo y un alcance extraterritorial. Y esto es aquí una de las cosas más importantes, porque cuando hablamos de bloqueo y bloqueo de Cuba, la gente lo circunscribe solamente a Cuba. Y lo interesante del tema es que todos los que estamos aquí también estamos sometidos a ese bloqueo, porque ese bloqueo tiene una cláusula de extraterritorialidad que afecta el comercio de todos los que estamos aquí. Entonces, si queremos hacer competencia en Cuba, por ejemplo, vemos que vamos a estar afectados, porque cuando alguno de los empresarios o instituciones que estamos aquí representados quieran hacer comercio con Cuba, le van a aplicar la medida de bloqueo. En conclusión, todos estamos afectados. Pero esto no es un tema novedoso ni que yo he querido traer aquí, es que internacionalmente, multilateralmente está reconocido y no ha sido presentado. Justamente en la UNCTAD existe dentro de las políticas de la Junta de Comercio y Desarrollo un párrafo dedicado específicamente que fue adoptado en la pasada conferencia ministerial en Doha 13, que hace referencia a este tipo de medidas que afectan el comercio, las finanzas, la competencia, etcétera. Pero además existe un mandato de la Junta de Comercio y Desarrollo en el párrafo 31F de que debe de analizar las consecuencias para el comercio y el desarrollo de esas barreras. La CELAC también, en sus declaraciones y cumbre, tiene reconocido la medida no arancelaria, entiéndase, medidas unilaterales como algo que afecta el comercio de nuestros países. Y ahí están los párrafos de las declaraciones políticas de nuestros gobiernos en las cumbres que hasta el momento han tenido lugar. También en la Agenda de Desarrollo post-2015, recientemente celebrada en septiembre de este año por primera vez en una cumbre sobre desarrollo, la medida unilateral como medida no arancelaria fue reconocida por los gobiernos de las Naciones Unidas en este foro. En un debate de alto nivel que tuvo lugar en esa ocasión, alrededor de 60 mandatarios de 5 continentes, también representados por nuestros grupos regionales que aquí estamos representados como G77, CARICOM, ASEAN, el grupo africano, emitieron toda una serie de calificativos de ese tipo de medidas no arancelarias. Las llamaron como medidas anacrónicas, injustas, que representaban un obstáculo al desarrollo, eran un acto sin sentido, era una reliquia aún permanente de la Guerra Fría y asfixiaba, por supuesto, a nuestro país. La Asamblea General también se pronunció al respecto. Hubo una votación que todos ustedes conocen, la reciente, la última, donde 191 países, todos los que estamos aquí presentes, votaron a favor de esa resolución en reconocimiento de la necesidad de acabar con ese tipo de medida o barrera no arancelaria. El informe que presentó nuestro país en Naciones Unidas al respecto hace referencia a este aspecto y reconoce que si bien a raíz de las nuevas disposiciones
y nuevas perspectivas de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, cómo el tema de bloqueo se mantiene. Y entonces, bueno, en este documento, en esta exposición, nosotros estamos planteando que a pesar de las medidas que fueron adoptadas por el Ejecutivo norteamericano en enero y en septiembre, aún se mantienen muy limitadas las posibilidades de eliminar la aplicación de este bloqueo. Y decimos que si bien constituyen un paso en la dirección correcta, aún son insuficientes. El propio presidente Obama ahí textualmente reconoció que esas medidas no arancelarias que han fracasado, son obsoletas, que no cumplieron y no cumplen los objetivos por las que se previeron, que provocan daños y que aísla en sentido general al gobierno norteamericano. Evidentemente hay un reconocimiento multilateral de que este tipo de medidas afectan entonces a la competencia. Después de 10 meses del 17 de diciembre en que hubo ese pronunciamiento de restablecimiento de las relaciones, todo el mundo espera, e incluso se me ha preguntado, bueno, ¿cómo está Cuba después del restablecimiento? ¿Se acabó el bloqueo? ¿Ya no existen medidas? Y bueno, ahí va una relación después de diciembre de las últimas medidas, en este caso financieras, económicas y comerciales, que han sido adoptadas como medidas no arancelarias o barreras, que lo cual al final indican que se mantiene vigente todavía el hecho. Por tanto, es de suma importancia mantener dentro de este grupo de trabajo de forma activa el análisis y seguimiento a esta temática. Nuestro canciller en Naciones Unidas reconoció que no debemos confundir la realidad con los deseos ni las expresiones de buena voluntad que han tenido lugar. Solo puede jugarse a partir de los hechos, los cuales refería anteriormente, y que el problema no va a depender del reordenamiento económico que debe hacer nuestro país, sino que es un problema sistémico que el Congreso norteamericano tiene como ley establecido y que, bueno, llevará todo un trabajo a futuro para que pueda realmente eliminarse. No obstante, a todos estos problemas, Cuba mantiene cierta política bastante moderada, reconocemos, con respecto a los temas de la competencia. En los acuerdos y convenios de integración, por ejemplo, con CARICOM, aquí el representante lo presentó en el día de ayer, en esos artículos y cláusulas pueden ver cómo Cuba reconoce modestamente la perspectiva de nosotros también participar y adentrarnos en el tema de la competencia dentro de los acuerdos regionales que existen en la actualidad. La realidad es la siguiente, en las actuales tendencias del comercio internacional, entonces, ¿qué ha hecho la competencia? Es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque realmente se han mantenido las políticas de competencia, las leyes están establecidas, pero se mantiene la situación internacional financiera bastante compleja, hay una eminente recesión económica global, la crisis financiera se mantiene sostenida y sin salida, hay un inevitable impacto del cambio climático, en estos momentos estamos en la COP21 justamente viendo esto en París. Se mantienen los riesgos de pandemia a nivel internacional, el caso de ébola y otros. Se mantiene un creciente deterioro de vida y aumento de desempleo en todos nuestros países. Hay un impacto de la contracción de la demanda que amenaza las exportaciones de bienes y servicios de nuestros países en sentido general. Muchos gobiernos priorizan sus agendas internas y adoptan políticas y programas proteccionistas que aquí fueron presentado, estableciendo determinadas cuotas y normas que se van del marco de los compromisos de la OMC, fue algo que aquí hace un rato vimos, y los países desarrollados por su parte y en bloques, incluyendo Estados Unidos, no obstante a que tienen sus políticas de competencia activas, mantienen las políticas de subvenciones a la agricultura, como son el PAC en la Unión Europea y la Farm Bill,
a pesar de que en la OMC está establecido desde el 2005 que esos subsidios tienen que cesar. Entonces lo interesante de todo esto es que si al final vemos el tema de la competencia como una medida de acceso de nuestros mercados, cuando entonces vamos a competir, tenemos que competir con productos y servicios subvencionados, y eso por supuesto que no nos favorece a todos nosotros. Y muy bien, por eso el doctor Páez preguntaba qué se está haciendo para poder eliminar esa falta de competencia que está presente, porque con productos y servicios subvencionados es muy difícil para nuestras economías competir con la de los países desarrollados. Este tema en la OMC ya fue hoy aquí abordado. Lamentablemente se mantiene detrás del telón de la agenda de negociación. Fue uno de los temas del año 96, conocidos como temas de Singapur, que por presión que hicieron los países desarrollados de solamente lograr un resultado en estos temas y no en los de desarrollo, la unidad y coherencia de nuestros países, del grupo africano, del grupo ACP dentro de la organización, logró que se detuvieran y solamente, bueno, se pasó y se aceptó, y hoy yo hacía mención, no lo voy a repetir, el tema de facilitación de comercio, que, como decíamos hoy y significábamos, fue el único que resultó de interés para los países desarrollados, poner en la agenda de negociación de la organización, llegar a un acuerdo en sentido general y después entonces no tener y presentar más voluntad para continuar las negociaciones. Conclusiones, y se las hacemos. ¿Impactan las medidas no arancelarias en las políticas de competencia de nuestros países? Un país sometido con barreras no arancelarias, interalias, medidas coercitivas unilaterales o bloqueo con carácter discriminatorio extraterritorial, ¿puede realmente ustedes considerar que puede aplicar políticas de competencia? Legislaciones, agencias o tribunales nacionales de competencia que han hecho en las décadas de aplicación de políticas neoliberales en América Latina, son también preguntas que debemos aquí traer a colación. Países donde existe un fuerte sector privado, ¿qué han logrado en materia de políticas de competencia? ¿Cómo lo han regulado? Están dirigidas a leyes antimonopolios internacionales, es lo que establece el grupo de trabajo de la OMC, pero la realidad es, o están dirigidas a temas de acceso a los mercados de nuestros países. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque no por gusto en la Organización Mundial del Comercio, nuestros gobiernos, los que estamos aquí representados, no dejan que se avance en ese tema justamente por esto, porque el enfoque de los países desarrollados va justamente a verlo como un tema de acceso a nuestros mercados. Y entonces los temas de desarrollo, las preferencias, el trato especial y diferenciado que se nos debe otorgar y que hoy se hacía referencia en materia de normas de origen, en materias de servicios, etcétera, 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 los omiten y simplemente como una maquinaria demoledora nos quieren pasar por encima. Realmente entonces la pregunta es, ¿benefician a los exportadores eficientes de los países desarrollados estas políticas de competencia o a los importadores de los países en desarrollo? Realmente los beneficios que esto puede aportar, como también lo dijimos y ahora lo vuelvo a reiterar, la facilitación de comercio va encaminado a facilitar las exportaciones de los países desarrollados en nuestros mercados. Las exportaciones de los productos subvencionados que entran a precios muy competitivos en nuestros mercados y distorsionan totalmente nuestras economías. Las otras preguntas serían, ¿tendría nuevo espacio el comercio y la competencia en la agenda de la próxima conferencia ministerial post-Nairobi, la próxima semana? Interesante también para analizar a futuro dentro de este grupo de trabajo. Y finalmente, si resulta un modelo a seguir para alcanzar el alto nivel de desarrollo humano y para cumplir con los
objetivos de desarrollo del milenio que están incluidos y recientemente adoptados en la agenda de desarrollo post-2030. Saquen ustedes sus propias conclusiones, no voy a extenderme más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuba. Bien, creo que las argumentaciones son de hondo calado y realmente demuestran que el problema del comercio internacional no solamente se limita a problemas de medidas técnicas, sino que va mucho más allá, medidas políticas y el tema de las subvenciones, que efectivamente constituyen un problema muy grave, porque a través de ellas se están defendiendo a sectores que no son competitivos, que no son eficientes, y se está manteniendo a estos sectores artificialmente en los mercados. Yo creo que sí hay que hacer una declaración en ese sentido y que conste en el informe de esta reunión, de este grupo de trabajo. Bueno, y estamos un poco fuera del horario, pero me gustaría, antes de dar la palabra al representante de Ecuador, que quiere hacernos una declaración, quería abrir una mesa de debate. Si hay alguna persona que quiera hacer preguntas a los panelistas o que quiera hacer algún comentario, es el momento. Buenas con todos. Quisiera felicitar todas las intervenciones de los panelistas, en especial de las autoridades de Paraguay y Cuba, y quisiera realizar una pregunta a la autoridad de Jamaica. ¿Cómo beneficia al mercado y a los consumidores la venta que realizan los supermercados de productos que están por caducarse a los vendedores informales, los cuales obviamente los venden en las calles y posiblemente ya están caducados? Muchas gracias. Yes, that is an issue. At the same time, these products are not necessarily expired, but close to expiration. They're sold at a lower price, and the consumers who would normally purchase the good product see it as a lower price product. And instead of wasting the item, it is consumed. Now, that may not necessarily be the ideal situation, but this rarely happens in food products. It's mostly other kinds of products where it can be sold and consumed without harm. We have to find ways to encourage formalization, because it is there and it's a part of our culture. And finding ways to embrace it and to bring it into the formal sector is what we have to do, because it's not going away. ¿Algún comentario más? Guatemala. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Fernández y obviamente soy de Guatemala, el único país sin ley de competencia. Como dijo el compañero de Cuba, todos nuestros países enfrentan una gama de problemas económicos y sociales que afectan nuestro desarrollo económico. Y obviamente el comercio informal, no por haberlo analizado de último, deja de ser importante. Se analizó desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, tomando en cuenta, digamos, como el beneficio social que lleva el comercio informal al consumidor. Sin embargo, no hemos tocado la causa de por qué existe comercio informal tan grande en nuestros países. La vez pasada yo oí un análisis desde el punto de vista legal. El costo que representa en nuestros países cumplir con la ley. ¿Por qué estoy en el mercado informal? Porque el costo de beneficio, el beneficio es mayor.
Porque si estoy en la legalidad, tengo que pagar impuestos. Si estoy en la informalidad, tengo que pagar cuotas de seguro social, tengo que pagar seguridad. En muchos de nuestros países la burocracia para formar un negocio y para cerrarlo también es muy alto. Entonces, felicito a Jamaica porque está tomando algunas medidas como para traer la informalidad a la formalidad. Pero mientras el beneficio de la informalidad sea más alto que el costo, no lo vamos a lograr. Entonces, habría que analizar la informalidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de costo-beneficio. ¿Y por qué les hago ese comentario? Porque obviamente nosotros en Guatemala andamos muy atrasados en experiencia, en aplicación práctica o en conocimiento de casos de conductas anticompetitivas. En este proceso que tenemos ahorita de socialización de nuestra política y nuestros proyectos de leyes de competencia, alguien me hizo a mí la pregunta, ¿y cómo va a afectar la política de competencia al mercado informal? Me dijo así. Mi respuesta fue, bueno, están en el mercado informal. Entonces, obviamente, como están en la informalidad, cualquier ley que yo emita no lo va a afectar. Pero me he quedado reflexionando sobre esa respuesta que yo di. Pero ahora, oyendo los comentarios de todos y que todos nuestros países están afectados por ese flagelo de la informalidad, me hago una pregunta. No sé si al final del día estas políticas anticompetitivas van a ser como un estímulo para aumentar más la economía informal. Es una reflexión que dejo para los siguientes estudios. Muchas gracias. Bueno, previamente vamos a pasar la palabra a Chile. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy interesantes todas las exposiciones y quería hacer un comentario a lo que expuso Daniel, que dicho sea de paso fue, a mi juicio, una exposición que tenía elementos muy importantes de advertir a propósito del análisis que hiciste sobre dependencia económica. Bueno, en primer término, para efectos de reconducir eventualmente una hipótesis de dependencia económica como la que señalabas tú, si se quiere eventualmente sancionar a través de una agencia de competencia como un eventual abuso de posición dominante, es importante advertir que para que pueda ser así, debe necesariamente comprobarse el efecto anticompetitivo de esa conducta. O sea, esa es como la primera limitante para efectos de definir una hipótesis de dependencia económica como un eventual abuso de posición dominante. Pero ¿cómo podría resolverse quizás o reconducir eventualmente una persecución de una conducta anticompetitiva dentro de este contexto? Quizás sería importante analizar justamente la relación que se produce a nivel de productores dentro de la cadena de distribución, si se quiere, o de comercialización de un determinado producto y someterla eventualmente a los análisis que existen, tanto a nivel comparado como dentro de otras regulaciones, si se quiere, o incluso a partir de guías relativas a restricciones verticales existentes justamente entre los distintos segmentos de las cadenas de comercialización de determinados productos. Y estas guías relativas a restricciones verticales justamente lo que hacen es efectuar un análisis de las distintas conductas o de las distintas relaciones que pueden darse a nivel de distribuidor con proveedores y que eventualmente pueden tener mayor o menor riesgo para la competencia. Eso quizás podría ser una buena válvula de escape y solución coherente también con el análisis que ustedes están proponiendo en materia de dependencia económica. Eso. Muchas gracias. ¿Más preguntas, comentarios? Por ahí había alguna persona, sí. Buenas tardes, soy parte de la Superintendencia de Control del Mercado. Quiero hacer un par de comentarios respecto al mercado informal. Bueno, si vemos un poco la problemática, a lo mejor hubiera sido bastante interesante si hubiéramos iniciado la exposición por Jamaica, íbamos por Paraguay, terminábamos con Ecuador, porque hubiéramos observado
de la exposición de Jamaica, por ejemplo, la problemática del sector informal, luego el aspecto social de la exposición de Paraguay, y finalmente una de las herramientas que me parece muy importante para tratar de combatir los abusos de los que pueden ser objeto el mercado informal o las personas que están en este mercado informal. En ese sentido, no habría que tal vez satanizar o pensar que está mal el mercado informal si nos damos cuenta que responden a una realidad social de nuestros países, una realidad que bien lo ha expuesto Paraguay respecto a unas medidas neoliberales que en su momento causaron que varias personas que estaban o fueron empleados, funcionarios públicos, tuvieron que salir para luego tener que formar parte de este mercado informal porque tienen que realizar alguna actividad económica. Ahora bien, dentro de nuestra Constitución, como había mencionado, una Constitución garantista, es necesario, por ejemplo, que existan las medidas como el abuso de poder de mercado en situaciones de dependencia económica, que muy bien lo ha explicado Daniel. Algo que se debe tomar en consideración es de esa vulnerabilidad con que está el sector informal, sobre todo respecto a veces a operadores formales que abusan de su situación para poder establecer condiciones que no les permiten a ellos competir en mejores condiciones o que simplemente abusan de su situación. Bueno, me parece, como usted efectivamente me ha estado, Juan Carlos, el tema de que en algunas legislaciones ya existía el abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica, luego se lo ha eliminado, pero me parece que esta herramienta sí es importante en los países latinoamericanos que tenemos esa realidad de la existencia de un mercado informal. Finalmente, quería hacer un comentario también respecto a la presentación de Cuba. A mí me parece muy importante llamar, y siempre ha sido el llamado de nuestros gobernantes hacia la Unión Latinoamericana, la unión por tratar de que juntos podamos frenar cualquier medida o barrera al comercio, pero de una manera conjunta. Me parece interesante también, y le mencionaba ayer al delegado de Cuba, por ejemplo, hay un video bastante interesante sobre un problema de los subsidios en el sector del algodón de Estados Unidos y un caso que pudo haber llegado al panel del OMC de parte de Brasil en contra de Estados Unidos respecto al subsidio. Ese está en YouTube como Cheating the Cheaters of the Cheatery. Es muy interesante y se refiere a cómo Brasil, siendo esta potencia que es, se dio cuenta del subsidio del algodón y en su momento pues quiso plantear un panel ante el OMC. Viendo esto, claro, Estados Unidos dijo, ok, es Brasil, es grande, si me retalia en propiedad intelectual dentro del marco del OMC, pues me voy a ver en aprietos. De esta manera Estados Unidos tuvo, y lo hace, y subsidia el algodón de Brasil. Estados Unidos subsidia el algodón de Brasil para que Brasil no haya podido llevar este caso al panel del OMC. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, en el caso de Brasil, Estados Unidos se dio cuenta, ok, es Brasil, es grande. Pero si nosotros nos unimos como latinoamericanos, formamos foros, formamos como el foro que ha planteado la superintendencia, un foro de debate dentro del marco de la CELAC, un foro de competencia, y así también vamos de manera conjunta dentro del mercado de bienes y servicios, pienso que podríamos tener una participación mejor y tratar de ver que realmente las negociaciones tomen en cuenta las equidades y las asimetrías en las que estamos todos. Nada más, gracias. Muchas gracias. Bien, cerramos el debate de esta mesa y voy a ceder la palabra al representante de Ecuador, que va a hacer una declaración respecto precisamente a la creación de este foro. Bueno, buenas tardes. Continuando con lo que les había comentado el día de ayer, nosotros les hemos pasado en este momento 2 documentos. El primero es los documentos son borradores, por supuesto, todos son perfectibles. El primer documento es una declaración de la 5ª reunión del grupo de trabajo que hemos realizado en conjunto con varios países. El segundo es la propuesta que la hicimos el día de ayer, en la misma que hemos tomado de la misma manera varias observaciones que de la misma manera fueron hechas por varios países del Congreso en el que estamos.
¿Cuál es el punto de hacer esta declaración? Es únicamente fortalecer el tema de esta mesa de trabajo. Creo que para nosotros lo esencial es llegar a mantener este bloque económico, este bloque de competencia, donde podamos intercambiar experiencias, donde podamos intercambiar bases de datos, donde podamos cambiar investigaciones y demás, que nos ayuda a fortalecer cada una de nuestras agencias. Obviamente, como ustedes saben, nuestra agencia tiene 3 años, hemos realizado muchísimas investigaciones, pero nos falta todavía conocer ciertas experiencias que se vienen dando en agencias que tienen mayores años en este proceso. Únicamente es volver a insistir en que nosotros quisiéramos hacer esta declaración, les proponemos esta declaración para que sea un fortalecimiento de la mesa de trabajo. Obviamente podría ser bajo un nuevo marco conceptual que podría ser la CELAC. Esa ha sido la propuesta que se ha venido trabajando por algunos meses y queríamos dejarles a ustedes este cuestionamiento para ver si en la tarde, cuando tengamos una reunión, la última reunión de esta reunión anual en este congreso, podamos sacar esta declaración, obviamente bajo el término de unanimidad, que es lo que a nosotros nos interesa, y sobre todo tener un consenso específico en este tipo de ayudas a nivel de agencias de competencia, ¿no? Eso era nada más lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, damos por concluido entonces la sesión de la mañana.